Bien, ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y hay información fuerte este día, el día de hoy. Esta es la noticia número uno de la portada. En redes sociales empezó a circular un video donde presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación se pasean por calles de Aguililla, Michoacán, en dos camiones modificados como tanques y mostrando sus armas largas. Es una especie de desfile, el desfile de los ganadores. Varios hombres y una mujer que van con el rostro descubierto sobre los autos gritan gracias por otro regalito. Pura gente del Mencho y medios locales reportan que los camiones se los habrían arrebatado al cártel de los Viagras. Se han estado arrebatando estos tanques hechizos, tanques al final, donde pues que utilizan para tomar pueblos. Los hechos se registraron a plena luz del día. Apenas el 28 de febrero, diversos medios reportaron la llegada de miembros del cártel Jalisco a Tepalcatepec a bordo de más de una decena de camiones con blindaje artesanal y realizando disparos al aire. ¿Por qué es tan importante esto que estamos viendo? ¿Por qué, digo, aparte del hecho específico de que se trata de un evento violento, es un grupo paramilitar que está tomando un pueblo allá en Michoacán, porque se trata de un episodio más en una guerra que ha estado en curso durante ya algunos años, una guerra que encabeza las fuerzas de Nemesio Oseguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Curioso que, pues bueno, la celebración es en las calles sin que no haya ni un solo policía, ni una sola autoridad, pasean libremente por las calles de Aguililla. Y lo importante es que dos hechos a resaltar, Álvaro Delgado. El primero es que sí es una toma simbólica porque Aguililla ha estado en manos del cártel del Milenio, ha estado en manos de los Valencia, ha estado a manos del cártel de Michoacán, por supuesto, y también en manos de los templarios, y luego después ha estado en manos de los Viagras, todos estos cuerpos, todos estos organizaciones criminales locales. Se trata de una toma de un pueblo, ha sido tomado este pueblo con, y este es el segundo dato, con un simbolismo todavía mayor. Ahí, en ese pueblo de Aguililla, nació Oseguera el Mencho. En Aguililla nació el Mencho y pues es casi pues un trofeo de guerra. Lo que estamos viendo es un desfile, literalmente un desfile militar en medio de las calles de Aguililla, porque han ganado para su patrón, para su jefe, Nemesio Oseguera Cervantes, han ganado a Aguililla, en donde él nació, en julio de 1966, señor Delgado. Sí. Eh, Perdón, señor Delgado, no sé si tenemos un problema con tu Ya está, audio. ya está. Estamos, a ver, perdón, Había sí. desactivado por ruido el micrófono. Decía yo que efectivamente Aguililla, Michoacán, es la entraña, es la cuna de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales que más aceleradamente creció durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hoy está también en la mira de las autoridades de Estados Unidos, no solamente las mexicanas, por ser uno de los peligros para ese país en términos no solo de la capacidad de fuego, sino de la capacidad para introducir droga en ese país. Aguililla es un municipio del estado de Michoacán que tiene una enorme historia, entre ella historia de una enorme relevancia política. Como gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, gobernador del PRI antes de romper con ese partido, protestó muy
gallardamente, muy vigorosamente ante la irrupción de tropas del ejército mexicano que llegaron a Aguililla, Michoacán, y que maltrataron a la gente. En algún momento se le acusó a Cuauhtémoc Cárdenas de encubrir al narcotráfico y eso de alguna manera fue perfilando también, no como consecuencia de lo que ocurrido en Aguililla, pero sí una manera de ser de Cuauhtémoc Cárdenas que condujo luego a la creación de la corriente democrática en 1986 y cuando ya no fue posible dar la lucha desde dentro, como lo decía el propio Cuauhtémoc Cárdenas, entonces él junto con Porfirio Muñoz Ledo, con Ifigenia Martínez y con otros personajes, incluyendo Cristóbal Arias, senador de Morena, que ahora va a ser candidato de otro partido político, se salió del PRI. Pero estamos hablando de décadas de esos hechos y hoy, en la actualidad, estamos hablando de un jefe criminal y de un cártel que tienen efectivamente sometidas a muchas zonas, no solo de Michoacán, sino del país, en Jalisco, en Guanajuato, que ya es el cártel predominante, en Colima, en otros lugares. Es, junto con el cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México hoy. Así es un cártel que efectivamente tuvo un crecimiento meteórico durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se convirtió en una fuerza criminal dominante con presencia en distintos continentes, no es solamente una fuerza local, es una fuerza que ha trascendido, está, por supuesto, tiene presencia en Estados Unidos, pero también tiene presencia en Europa, tiene presencia en Asia, pero a nivel micro, ahí en esa frontera entre Michoacán y Jalisco se está librando desde hace mucho tiempo una guerra de los grupos de aliados entre ellos para frenar al cártel Jalisco Nueva Generación y encabezados por los Viagras. Hay una eh, eh, organización, todos los grupos locales cuando sintieron que el cártel Jalisco tenía la intención de entrar por la fuerza y tomar Aguililla y arrebatarles esa zona a los cárteles locales, se unieron en un solo gran cártel que es el que ha estado dando la pelea en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí que la toma de Aguililla el día de hoy, encabezada por tanques hechizos, pero al final, como digo, tanques, y el desfile militar, que al final puede ser paramilitar, ese desfile que vimos en ese video que se pasó, pues al final es una celebración, Álvaro, de un hecho inédito. El cártel Jalisco Nueva Generación, llamado Aguililla, una cabeza de playa de los cárteles tradicionales de Michoacán, un hecho, como digo, solamente comparable, no sé, como la toma de Ciudad Juárez de parte del Mencho, perdón, de parte de el Chapo Guzmán, cuando aquella guerra que costó tantas vidas que terminó por expulsar al cártel de Juárez y dejarlo en una división que es la línea y que llevó a la captura finalmente de Vicente Carrillo Leiva, hermano de Amado Carrillo. Justamente, Alejandro, del poderío de los cárteles mexicanos, entre ellos que encabeza el Mencho, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, publicó apenas el día de antier un informe justamente en el que reafirma que los cárteles mexicanos son la mayor amenaza para el territorio estadounidense. Y específicamente, la DEA se enfoca en el cártel Jalisco Nueva Generación y dice que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación utilizaron la pandemia para inflar artificialmente los precios de la metanfetamina, esta droga, reteniendo envíos regulares a Estados Unidos. Es decir, las operaciones y capacidades de los cárteles mexicanos no se vieron afectados significativamente por la pandemia que todavía padecemos en México.
Sí, es importante decir que tiene su aparición formal, lo que ahora conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el 20 de septiembre de 2011 aparecen como los Matacetas allá en Veracruz, tienen la intención de empezar a poner freno a los Zetas, terminan poniéndole freno a los Zetas con ayuda del gobierno y convertirse en la fuerza que hoy, la fuerza criminal que hoy es, que tiene presencia en casi todos los estados de México. Te recordarás aquel evento donde agarraron 35 cadáveres de miembros de los Zetas, Álvaro, una cosa terrible allá en una plaza en Boca del Río, que aquel gobernador Duarte negó, Javier Duarte negó que se tratara de un hecho criminal, trató de ocultar los hechos como lo hacía normalmente, eran 23 hombres y 12 mujeres las que habían asesinado y se las pusieron ahí en aquella plaza, lo recordarás. Sí, por supuesto que lo recuerdo, porque además Duarte, que hoy está preso por corrupto, minimizaba la criminalidad, la violencia en la entidad que gobernaba y decía que las conductas delincuenciales se reducían al robo de chocorroles o de Así es. pingüinos, con ese tipo de frivolidades, cuando en realidad no solamente había conductas criminales de estos grupos, sino asesinato de periodistas, entre ellas Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, un caso que, por supuesto, sigue en la impunidad y que eh, Duarte sigue negando que haya tenido que ver, pero el clima que había en Veracruz durante su administración era de absoluta impunidad y quien quería actuar, alguien lo podía hacer con la seguridad de que no habría consecuencias. Bien, pues vamos a un corte. Está usted en Los Periodistas. Volvemos.